Tercer bloque de Foro Médico, avanza rapidísimo el programa, un tema muy interesante en el sentido que estamos debatiendo, un tema a profundidad con profesionales de nivel, a quien agradezco nuevamente su presencia hoy en el programa. Y bueno, hablamos del perfil del abusador. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el perfil del abusador? Ya hablamos del perfil del niño abusado, Julia, pero es interesante también tener esa información como para que en casa, no sé, si nos está viendo una docente, creo que ellos tienen la suficiente capacitación también como para darse cuenta, pero no está mal reiterarlo, creo yo, ¿no? Si vamos a hacer un recuento, como te decía, de ese niño que está en un ambiente familiar, en ese vínculo donde hay un padre autoritario, un padre o hay un padre permisivo, ¿verdad? Porque hay de todo tipo de padres. Pueden ser los dos extremos. Los dos extremos, ¿verdad? Sí. Entonces el niño en la primera etapa, ¿por qué es importante la primera infancia? Porque es la etapa de la formación de la personalidad. Ahí es donde el niño hasta se identifica, ¿verdad? Sexualmente, quiere copiar al papá, quiere ser como la mamá, ¿verdad? Porque ese vínculo le es satisfactorio. Claro. O no le quiere parecer a alguien porque de verdad no quiere ser como él. Entonces, ese ambiente en el cual se cría y recibe maltrato, ¿sí? El maltrato psicológico deja huellas muy profundas, en donde el mensaje que le das es: sos un inútil, sos malo, no sos capaz de nada. Entonces es como que cuando ese niño va creciendo, va generando y va creciendo su rabia, su ira, ¿sí? Y cuando ve otro niño con un perfil tranquilo, un niño generalmente son niños que siempre están, que los padres la acompañan, ¿verdad? Entonces el otro chico, ¿verdad? Le genera odio. Le genera una rabia, como una ira, ¿sí? Sí. Entonces empieza de verdad a trasladar esa rabia hacia aquel que tiene un perfil pacificador, ¿sí? Un perfil en el cual él no va a responder a las agresiones. Entonces, y que lo ve más vulnerable. Y lo ve vulnerable, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿por qué es importante cuando hablamos del deber del cuidado? Que la mamá se baje de vez en cuando, le deje en la puerta y le diga: chao, mi amor, acá estoy, te espero. El otro está mirando, ¿sí? Está viendo que el otro no es un niño abandonado, que no ¿sí? está solo. Que no está solo. Que no le puede apretar en el baño, porque va a haber un adulto que siempre está rondando. Es decir, hay niños que van a colegios, a instituciones que tienen muchísimas actividades y ese niño se queda allí, ¿verdad? Hay clubes que hoy día están haciendo denuncias, que son guarderías, ¿sí? Que salen del colegio y de ahí ya se van a esos clubes y ahí tienen patinaje, natación. El niño no está nunca en la casa. ¿Y a quién le ve? Le ve a la persona que se encarga de traer y de llevarle, ¿sí? ¿Quién llega a la casa? ¿Quién está? La persona que le va a calentar la comida y le va a servir. Mamá no está, papá mucho menos, ¿sí? Es un niño solo. Es un niño abandonado en medio de la comodidad. Entonces, esos niños, cuando llegan a la adolescencia, tienen un vacío tan grande que necesitan algo tan fuerte para sentirse vivos y que empiezan a cortarse, ¿sí? Incapacidad, que es el frustración. No tienen la capacidad de frustración. Y entonces genera un adolescente muy violento, muy frustrado, y que a veces eso va pasando los años y se convierte en un adulto. Dios mío, entonces estamos al borde de un colapso social, porque todo lo que describió Julia es lo que ocurre actualmente en la sociedad, porque mamá y papá siempre están trabajando y los chicos están así, prácticamente sobrecargados de actividades también. Porque creemos, mal entendemos, porque a lo mejor yo también alguna vez en alguna etapa de la vida de mis hijos lo hice, que cargándole de actividades, que tiene que torneo, que llevándole al fútbol, que llevándole al taekwondo, que natación, que inglés, yo estoy creando un ser humano útil a la sociedad y lo estoy destruyendo realmente. Así mismo, es decir, solo quería interrumpirte para decir, yo siempre les digo a las mamás, no es cantidad, es calidad, ¿sí? Todas
Lilian, nuestra realidad es salir y trabajar, ¿verdad? Como dice Natalia, hoy tenemos la oportunidad, nuestras abuelas no tuvieron esa oportunidad. Cierto. Hoy nosotros podemos demostrar de que sí podemos, pero la mujer hoy día no solamente puede desarrollar el rol laboral, sino que tiene que desarrollar el rol de la casa, de dentro. Son las tareas no compartidas. Y ahí es también un punto importante para lo que a veces deriva en una violencia familiar, ¿verdad? Porque las tareas no compartidas hacen que la mujer tenga un trabajo silencioso, le llaman los estudiosos de Naciones Unidas, ¿verdad? En donde la cual vos venís del trabajo y vos tenés que encargarte de las tareas, de la cena, de la merienda, de la comida. Entonces, ese trabajo no compartido es donde también a veces genera una situación en el hogar de problemas conflicto, de vínculo de pareja, maltrato, claro, de pareja. Entonces, si vamos a tener una familia, si vamos a ser padres y madres responsables, ambos, papá y mamá, deben hacerse cargo del cuidado, del apoyo, de la cena, de la merienda y de las diferentes cosas que implican la crianza de un niño. Claro, el modelo de familia que ese niño necesita para desarrollarse. Exacto, porque la mujer al cargar con todo eso también explota en el niño. Claro. ¿verdad? Y ahí es donde ocurre el quiebre. Donde ocurre el quiebre y el niño no tiene más ese afecto que necesita, porque vamos a ser sinceras, biológicamente existe una realidad. La mujer es una realidad y el hombre es otra realidad. Cierto, ¿verdad? Es muy cierto. Entonces la feminidad, más allá de las diferencias, la tenemos las mujeres. Nos encargamos de los detalles. ¿Y dónde está el detalle? Le revisaste la mochila, viste que su bombachita sea todavía del tamaño que tiene que ser. Está su uniforme para mañana que marca que va a ser 7 grados. Claro, ese deber de cuidado recae más en nosotras siempre. No tendría que ser así, por eso pero debe ser compartido. Pero lo hablamos desde el mundo real, no desde el mundo ideal, porque no podemos darnos el lujo en este momento de ponernos en el plan de tener un mundo ideal cuando tenemos que resolver un problema tan grave como es el abuso y el maltrato de nuestros niños. Absolutamente, Lilian, pero el primer punto para resolver eso es hacerse cargo. Totalmente. Hacernos cargo como adultos responsables, como adultos que somos la referencia de un niño menor de 18 años. Es duro decir, pero la vida del adulto que decidió tener un niño está hipotecada. Está hipotecada. Y amén de los casos de parejas donde se produce la violencia entre la pareja, que es tu caso, porque vos estás como defensora y estás como defensora en casos de femicidios, ¿no? No, yo soy defensora civil ante la niñez. Represento a las madres o padres que necesitan justamente cuando existe el quiebre, el conflicto, en donde necesito pedir asistencia alimentaria, donde existe el secuestro, que nosotros le llamamos la restitución entre los padres. Alienación parental, que también ese es otro tema, pero que es un término... Es un término real, ¿verdad? Real. Relacionamiento. Y bueno, ahí es cuando existe una familia en conflicto. Claro, conflicto, por eso digo, cuando hay una familia en conflicto, imagínate el chico cómo debe tener la cabeza, cómo está psicológicamente. Es duro a veces en el juzgado cuando hay una restitución y le preguntamos, ¿verdad? ¿Y vos querés estar con tu papá? Y te dicen, yo le quiero a mi papá. O sea, el niño es un ser en desarrollo que es amoral, digo yo. Él no ve todavía la maldad en nadie. No puede verle, Julia va a hablar con más seguridad, no puede ver que su padre o madre sea malo, ¿verdad? Claro. Ay, qué doloroso. Qué doloroso, pero es la realidad. Pero es la realidad. Y bueno, y a partir de ahí es que empiezan los problemas. Yo quiero ir al fondo de la cuestión, por eso me refiero a estos vínculos, porque ¿dónde el niño aprende la infelicidad o la felicidad? En el hogar. Es en el hogar. ¿sí? Digamos como que el niño, como había dicho, ese vínculo familiar, ¿cuál es la responsabilidad de un padre cuando trae un hijo? Tiene que darle amor, cariño, afecto, disciplina, ¿sí? Y contención. Eso necesita el niño. Y el cuidado, ¿verdad? Claro. Entonces, si nosotros hacemos eso con nuestros hijos, entonces estamos creando seres sensibles, amorosos, empáticos, niños que de verdad
necesitan socializarse y se socializan positivamente. ¿Sí? Líderes, los líderes ¿sí? de mañana. Exactamente, Sí. ¿verdad? Que sí. yo siempre les decía a las profes, pero él no se calla, profe, es un líder. Claro. Trata de que su liderazgo sea positivo. Buscarle a ese chico que yo habré sido probablemente una. Sí. Entonces, allí es donde va iniciando. Entonces, cuando el niño nace en un ambiente donde hay abandono, donde hay conflictos permanentes, es lo que aprende. Y esa conexión, él lo aprendió. ¿Cuál es la maravilla del ser humano? Que tiene la capacidad de reaprender. Sí. Entonces el niño cuando va a la escuela va a socializar y va a ir aprendiendo modos favorables, ¿verdad? A través de la disciplina. Cuando hablo de disciplina, no es la disciplina del castigo físico, claro, pero es de la contención. Esto sí, esto no, de las normas. Entonces, es allí donde los niñitos después se van formando y ahí va formando el perfil. Y ahí donde se va enfermando. El niño abusado, puedo darte garantías estadísticas de que el hospital psiquiátrico, el 90% de nuestros pacientes con trastornos mentales fueron abusados sexualmente. El 90%. Sí. Es decir, yo puedo hoy tener una abogada o puedo tener una brillante profesional que ya no puede internarse en algún sanatorio privado y va al hospital psiquiátrico. Cuando empezamos a indagar su historia, llegamos a que fue abusada. ¿Por quién fue abusada? Por el tío. Fue abusada por el hermano del papá. ¿Se denunció o no se denunció porque era el papá? ¿Verdad? Entonces, ese niño abusado, cuando es pequeño, tiene que primero hacer regresiones. ¿Sí? Hace regresiones, si ya logró ciertos estadios, vuelve atrás. Depresión. Y después es como que él tiene que asimilar que eso le sucede en su familia, a quien él ama, como dice Natalia, claro, porque es que es su familia el que le da la seguridad, el amor, el cariño, pero él no puede entender por qué esa persona le hace el daño. Entonces ahí está viviendo dos vidas paralelas, una dualidad, hasta que llega Lilian a la adolescencia. Y es el adolescente el que se interpela y dice, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? Empieza el resentimiento. Ahí empieza. ¿Sí? Y ahí empieza. Se corta, se droga, se escapa de la casa, sí, tiene dificultades conductuales. Los embarazos no deseados. Los embarazos. La promiscuidad. ¿Sí? ¿Por qué las adolescentes son promiscuas muchas veces, verdad? Claro. Entonces vamos también allá a la parte legal otra vez de la realidad de seguir el protocolo tanto de la ley del buen trato, de la crianza positiva, de romper los estereotipos de que nosotros crecimos como paraguayos desde nuestra historia ancestral de que te pego porque te quiero, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos que romper con esos estereotipos, reaprender a una sociedad en la cual podamos llegar a ser personas en donde el castigo no tenga que ser físico, ¿verdad? Tenga que ser moral, tenga que ser didáctico. Le apagué el wifi, le saqué el celular, porque nosotros ejercemos la patria potestad. Y el adulto debe ejercer la patria potestad, porque la patria potestad es el significado del límite. Y el límite, para poder convivir en una sociedad, el niño y el adolescente lo debe aprender en la casa. Por eso el padre, el adulto o madre de referencia, debe ejercer la patria potestad. Y al hacerlo, debe hacerlo de forma positiva, con un buen trato, con límites determinados, esto sí, esto no. Apagar el celular, lavar los cubiertos. Ser firmes. Ser firmes. Y eso no implica, o sea, los niños hoy conocen un bagaje de derechos, sí, pero hay dos obligaciones que ellos están olvidando, que son el respeto y la obediencia. Sí. Que mamá te pida que le ayudes con lavar los cubiertos. Eso es parte de la dinámica familiar y no precisamente es un abuso o un maltrato. Exactamente. Bueno, vamos a hacer otra pausita. Tenemos un bloque más, ¿sí? Me están marcando la pausa, así que vamos al corte rapidísimo. Vamos a volver con el último bloque y vamos a también consultarles a las profesionales cómo hacer para cuidar a nuestros niñitos, que aquellos se cuiden. ¿Cómo hacer para que nuestros niños se cuiden?
¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como padres para que nuestros niños estén protegidos cuando no están con nosotros? ¿Sí? Cuando están socializando, cuando ya están a cargo de la escuela, a cargo de una profesora o en un jardín de infantes, ¿cómo nuestros hijos se cuidan? Eso vamos a preguntar a las profesionales luego de la pausa. Ya volvemos.